Bienvenidos a La Luna, el podcast en español de Bitrefill. Estoy aquí con Raúl y Rodrigo, como siempre, y también estamos aquí con Max y Mariana del proyecto Money on Chain. Max, Mariana, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy Muy bien, bien. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos. Gracias para llegar. Mi primera pregunta va a ser súper sencillo. Quiero saber qué es Money on Chain, cómo lo explicamos a la gente que no están familiar con el proyecto. Bueno, Money on Chain es una batería de protocolos que corre sobre una cadena lateral de Bitcoin que se llama RSK y que permite varias cosas. Una de esas cosas es la primera stablecoin que utiliza Bitcoin y exclusivamente Bitcoin como colateral. Muchas gracias. Yo estaba mirando el sitio de web de Money on Chain ayer y yo vi que hay varios diferentes tipos de tokens. ¿Podrías explicar cómo funcionan esos tokens en el ecosistema de Money on Chain? Sí, básicamente son cuatro. El primero es el dólar on chain, que es la stablecoin peg al dólar que utiliza Bitcoin de colateral. Las dos cosas más destacables del dólar on chain es primero utilizar Bitcoin como colateral y segundo que el peg, o sea que el dólar on chain valga $1, es algo que está garantizado por el smart contract. No dependemos de un mercado secundario o de un exchange o de que alguien esté dispuesto a pagar $1 del dólar on-chain para que ese PEG exista, sino que hay suficiente Bitcoin siempre adentro del smart contract para garantizar ese valor 1 a 1. El segundo token es el token que a mí más me gusta, que se llama BitPro o PPRO, como le dicen algunos. Es un token pensado para Bitcoin holders de largo plazo. Lo interesante que tiene el BPRO es que tiene un poquito de apalancamiento gratis en el precio del Bitcoin y eso significa que cuando el precio del Bitcoin se mueve, el BPRO se mueve un poquitito más. Entonces, como en el largo plazo la inflación del dólar es mayor que la inflación del Bitcoin, eso hace que el BPRO valuado en bitcoins valga cada vez más. Para que te des una idea, el día que nosotros deployamos el protocolo, o que empezó a funcionar el protocolo, que fue en octubre del 2019, un BPRO costaba exactamente un bitcoin, y 2 años y medio después, un BPRO cuesta un bitcoin con 27. Después hay un tercer token que se llama BTCX, que es un token pensado para traders, que permite tener 2x de apalancamiento en el precio del Bitcoin. Acá hay que tener cuidado, porque de la misma manera que cuando el precio del Bitcoin sube $1, el BTCX sube 2, cuando el precio del Bitcoin baja $1, el BTCX baja 2. Entonces, en una caída del 50%, el que tuviera BTCX se queda sin nada. Y después tenemos un cuarto token que es súper importante para nosotros, que se llama MOC, que es lo que nos permite descentralizar la plataforma y es el token de gobernanza del protocolo. Aquellos usuarios que tienen el token MOC votan los upgrades que se puedan hacer en el futuro en el protocolo y adicionalmente reciben los fees que genera el protocolo, se reparten a aquellos MOC holders que están stackeando sus tokens. Y con el token BPRO, si se baja el precio de Bitcoin, también tienes que tener cuidado con ese, como el otro. A ver, nosotros siempre decimos que es un token pensado para bitcoiners de largo plazo, porque en las bajadas del precio del Bitcoin, el BPRO suele bajar un poquito más. Pero el nivel de apalancamiento que tiene es muy pequeño, de manera que no representa un gran riesgo, ¿no? Para poner esto en contexto, el 13 de marzo del 2020, que fue la gran caída del precio del Bitcoin al principio de la pandemia, el protocolo estaba funcionando y los BPRO no tuvieron ningún problema. Ok. Otra pregunta que tenía es, ¿por qué eligieron construir Money on Chain en RSK en vez de otra cadena de bloques como Ethereum o Solano, uno más popular? Bueno, es una excelente pregunta. Bueno, principalmente
porque somos bitcoiners. En segundo lugar, porque esta es una solución que está diseñada para durar cientos de años y para que Doña Rosa pueda tener sus ahorros en dólar on-chain. Entonces, teníamos que construir Money on-chain en la plataforma más sólida posible y de la forma más descentralizada posible. RSK nos da dos cosas que ninguna otra blockchain nos da. Primero, está protegida por los mineros de Bitcoin. Alrededor del 50% de los mineros de Bitcoin minan también la red RSK. Eso le da un poder de minado. O sea, está segundo solo detrás de Bitcoin en poder de minado. Tiene muchísimo más poder de minado y es muchísimo más segura que cualquier otra blockchain. Y en segundo lugar, el RBTC. El RBTC son los bitcoins que circulan sobre la red de RSK, que tiene un sistema que es muchísimo más descentralizado que cualquier alternativa, ¿no? Cuando nosotros lanzamos el protocolo allá por el 19, si bien ya veíamos que Ethereum iba a ser un problema por el tema del precio de los fees en el futuro, también la alternativa que estaba y que sigue estando era el WBTC. Y el WBTC es una solución completamente centralizada. Con lo cual, esos dos factores nos hicieron inclinarnos por RSK, que tiene la protección de los mineros de Bitcoin, y tiene el RBTC, que es la forma o la representación de Bitcoin más descentralizada que puede haber después de Bitcoin. Y en el mismo sentido, ¿por qué escogieron RSK en vez de Liquid o de Stacks, como otras cadenas laterales de Bitcoin? Bueno, la respuesta es la misma. Básicamente la descentralización del RBTC, ¿no? Liquid es una cadena donde el PEG es un PEG federado, ¿no? Con un grupo de empresas que tienen firma. Si bien hay un componente de federación en RSK, los federados en RSK no tienen acceso a las claves privadas, con lo cual no tienen manera de robar los fondos. Y además existen mecanismos bueno, está, digamos, mucho mejor resuelto el tema en RSK. Y Stacks, en realidad, nosotros no lo vemos como una cadena lateral de Bitcoin. Hay algo muy interesante que se da en RSK, que es que la seguridad de Bitcoin viene subvencionada por los mineros, la seguridad de RSK está subvencionada por los mineros de Bitcoin. Y a su vez, las transacciones en RSK subsidian la minería en Bitcoin. Ahí hay un círculo virtuoso muy interesante, ¿no? Porque las transacciones que se hacen en RSK le pagan fees a los mineros de Bitcoin, y los mineros de Bitcoin no necesitan gastar más energía para darle seguridad a RSK. Y eso no sucede con Stacks. Stacks tiene su propia moneda, o sea, la moneda base en RSK es RBTC. La moneda base en Stacks es Stacks. Lo único que, el único link que tiene Stacks con Bitcoin, más allá de su marketing, es que ellos graban un control como una transacción en la cadena de Bitcoin, con lo cual están utilizando Bitcoin para su propia seguridad, pero no le devuelven nada a cambio a Bitcoin. Y eso es algo que nos encanta de RSK, que en RSK está esta simbiosis, es ok, vos Bitcoin me das la seguridad y yo a cambio te doy los fees de las transacciones para los mineros. O sea, RSK subsidia la seguridad de Bitcoin y Bitcoin subsidia la seguridad de RSK. Los incentivos económicos en RSK están alineados con los incentivos económicos de Bitcoin, cosa que no sucede en Stacks. Bueno, yo tengo una pregunta, yendo un poco hacia atrás. Quiero ver si nos puede decir cómo surgió Money on Chain, cómo fue la idea, cómo surgió, cómo se fue dando, por qué se fue dando, por qué eligieron ese nombre. Ok, bueno, Money on Chain es una historia, una idea muy vieja, debe haber surgido allá por el 2013. Era habitual que existieran hackeos en los exchanges, ¿no? Entonces se hizo prácticamente evidente la necesidad de un stablecoin. Entonces, en aquel momento me había juntado con una economista argentina que se llama Diana Mondino, y queríamos hacer algo como lo que hizo Tether, antes de que Tether lo hiciera.
Y estábamos empezando a averiguar esta cuestión y aparece Tether. Dijimos, bueno, cuando apareció Tether, listo, ya está, alguien lo hizo, genial. Lo que necesitábamos era tener la funcionalidad, no quedarnos con el negocio. Con lo cual, bueno, cuando apareció Tether, nos olvidamos de la stablecoin por un rato, porque cuando empezamos a usar Tether, inmediatamente se hizo evidente la necesidad de que eso sea descentralizado, ¿no? Si bien la gente de Tether se ha portado espectacular con la comunidad Bitcoiner desde que existe, los riesgos siempre estuvieron ahí, ¿no? Hay que confiar en que Tether no se vaya con la plata, hay que confiar que el banco donde están depositados los dólares o los instrumentos en los cuales están invertidos los dólares de Tether no quiebren, hay que confiar que no va a venir un gobierno y de un plumazo va a incautar los fondos. O sea, Tether es una idea genial, funciona espectacular, todo el mundo lo ha usado alguna vez, pero requiere demasiada confianza. Entonces, eso se hizo evidente en el 2014, pero en el 2014 no había manera de implementar Money on Chain. Entonces, bueno, la idea quedó como en un baúl, esperando que en algún momento la tecnología estuviera disponible para hacer eso. Y la tecnología estuvo disponible el día que estuvo disponible RSK. Entonces, cuando estuvo disponible RSK, ahí lo fui a buscar a Manuel Ferrari, que fue la primera persona que se incorporó al proyecto Money on Chain, el primero que entendió esta locura que yo quería hacer. El segundo fue Alejandro Boxer, que es nuestro CTO, sigue trabajando con nosotros. Y el proyecto formalmente arrancó en enero del 2018. En enero del 2018, en la casa de Manuel, en el garage de la casa de Manuel, casualmente, un día que hacía mucho calor, tenemos fotos de ese momento, acuñamos el nombre de Money on Chain. Después de ensayar un montón de cosas que no nos gustaban, ahí quedó el nombre de Money on Chain. Gracias, Max. Yo tenía una consulta. Ustedes decían de que, bueno, tú comentabas de que el precio del BTCX era 1.27 ahora. Del BPRO. Perdón, del BPRO, exactamente, perdón. ¿Existe algún tipo de o sea, se compara eso? ¿Hay algún dato comparativo con el BTCX? No, porque el BTCX tiene una naturaleza completamente diferente al BPRO. El BTCX primero que en realidad no es un token. Nosotros nos referimos al BTCX como un token porque es más fácil de digerir por la gente. Pero no es un token en sí, es una posición que existe solamente adentro del smart contract y vos no te lo podés llevar ni lo podés transferir. Solo lo podés emitir y lo podés destruir. Y el BTCX dura 30 días. A los 30 días el BTCX expira. Vos recibís los RBTC correspondientes al precio de expiración y si te gusta el BTCX y lo querés volver a tener, tenés que volver a mintear esos BTCX. Con lo cual, el precio del BTCX cada 30 días vuelve a ser exactamente el mismo precio que es el Bitcoin y eso no nos permite tener un traqueo histórico. Adicionalmente, el BTCX una vez se liquidó, que fue el 12-13 de marzo del 2020, con esa gran caída de más del 50% en un día que recibió el precio del Bitcoin. Ese día las posiciones BTCX, como corresponde, se liquidaron y ahí tuvimos otra vez un reseteo de precio, ¿no? Al liquidarse el precio vuelve a ser el mismo del Bitcoin. O sea, son dos instrumentos completamente diferentes. El BPRO está pensado para un Bitcoin holder de largo plazo, alguien que dice yo estos Bitcoin no los voy a tocar por 4 años, y el BTCX está pensado para alguien que está especulando, que dice yo creo que la semana que viene sube y lo emito ahora y lo redimo la semana que viene. ¿Cuál es la diferencia de crear y destruir un token entre como comprar y vender un token? Bueno, cuando vos creás y destruís un token, lo estás haciendo siempre a valor técnico, ¿no? Y en cambio, cuando vos comprás o vendés un token, estás acordando un precio con una tercera parte. Básicamente, esa es la diferencia principal. O sea, podría darse el caso de que alguien esté dispuesto a pagarte más de $1 por $1 on-chain, o menos de $1 por $1 on-chain, porque lo estás comprando o vendiendo en un mercado secundario,
En cambio, cuando lo estás emitiendo o lo estás redimiendo contra el smart contract siempre te lo va a evaluar exactamente a $1. La semana pasada nosotros entrevistamos a Tropicus y Tropicus utiliza el USD on-chain. ¿Podrías hablar sobre eso un poquito? ¿Y hay otras plataformas donde también se utiliza? El XUSD. Ah, O ok. el dólar on-chain estamos hablando. Cuando El dijiste dólar USD on-chain. el dólar on-chain, perfecto. El dólar cierto. on-chain en Tropicus. Sí, porque aparte creo que Trópico sacó el XUSD. Ok. Bueno, nosotros básicamente este protocolo lo hicimos justamente para que después vengan otros protocolos como Tropicus y aumenten la oferta de productos o de servicios para los usuarios finales, ¿no? El proyecto de Tropicus, la verdad que es un proyecto que a mí me encanta. Primero porque el lending era algo necesario en RSK, que no estaba del todo atendido, si bien Sovereign tiene alguna funcionalidad del lending, la funcionalidad de Sovereign es un poco primitiva, el lending vence a los 30 días y tal. Con lo cual Tropicus viene a cubrir una necesidad muy interesante, ¿no? El hecho de que la gente pueda poner sus bitcoins en garantía y tomar un préstamo en dólar on-chain y cancelar ese préstamo en el futuro cuando considere que el precio del Bitcoin es el correcto, ¿no? ¿Y hay otras plataformas que también están usando el dólar on-chain? Sí, Más que hay un agregador de stablecoins que se llama Bubblefish, que tienen un stablecoin que se llama XUSD, y los XUSD se pueden mintear utilizando dólar on-chain, utilizando Tether, utilizando Binance USD. Hay otra stablecoin más que se llama Blindex, que está sobre RSK, que está incorporando el dólar on-chain en este momento. Y después, bueno, los swaps que hay sobre RSK, ¿no? Está RSK Swap, está el swap de Sovereign, está el swap de Tropicus, todos ellos utilizan el dólar on-chain. Ahora, creo que de lo más interesante que hay para usar con dólar on-chain es una empresa que se llama Crypton Market. Crypton Market da una serie de servicios muy interesantes, como por ejemplo pagar las cuentas con dólar on-chain. Yo, de hecho, pago el colegio de mi hija con dólar on-chain. Y también dan servicio, por ejemplo, si yo quiero comprar en Mercado Libre, le mando el link de lo que quiero comprar en Mercado Libre a la gente de Crypton Market, y Crypton Market se ocupa de hacérmelo llegar a mi casa, y eso lo pago con dólar on-chain. ¿El RSK tiene alguna integración con el red de Lightning o tienen como planes para entregar Lightning al Money on Chain? Sí, ahí la voy a dejar a Mariana que conteste esto. No. Hay planes de una integración con Lightning. Ya estuvimos en conversaciones con ellos en 2 oportunidades. Está la gente de RSK trabajando en ese sentido y bueno, en breve esperemos poder contar con el Dollar on Chain en Lightning, seguro. Es un upgrade para todos. También, Max, está bueno comentar que tenemos disponible el Dollar on Chain en plataformas en exchanges como Let'sbit para la gente que quiere ir directamente de fiat, por ejemplo, de pesos argentinos o de pesos colombianos directamente a Dollar on Chain, como una manera, la gente sigue amando a ahorrar en dólares y bueno, Dollar on Chain es un mecanismo súper seguro en relación con otras cosas que hay a la vuelta, como ha comentado Max, y eso está disponible en Argentina, en Colombia, México, España, ¿me estoy olvidando de algún país? Toda Max. Europa. Toda Europa. Ahí va. Eso también me parecía importante recordarlo. Y yo vi también que con Money on Chain hay un intercambio descentralizado que se llama TEX. ¿Podrías explicar cómo funciona eso, por favor? Sí, el TEX lo tenemos como un poco abajo de la alfombra todavía, porque la interfase no está del todo pulida. La verdad que los smart contracts funcionan muy bien, estamos súper contentos con ese desarrollo que hicimos, pero la interfase necesita un poco de cariño todavía. El TEX es muy interesante porque no es el típico exchange que funciona como un AMM, como Uniswap, sino que es un exchange en donde la prioridad está puesta en que las operaciones se hagan a un precio justo.
Entonces nosotros nos inspiramos en cómo funciona el mercado del oro, cómo funcionó durante los últimos 200 años el mercado del oro, y hicimos un exchange que funciona con order books on-chain, y en donde las operaciones no tienen ejecución inmediata, sino que se ejecutan cada 5 minutos o cada 15 minutos, y en esos lotes de ejecución todas las transacciones se ejecutan al mismo precio. Entonces, la gente que opera con el TEX tiene como la garantía de que la transacción siempre se va a hacer al precio que ellos querían o a un precio mejor. O sea, vos podés decir, yo quiero vender Bitcoin a $42.000 y por ahí terminás vendiendo a 43.000. Tengo una pregunta acerca del otro token, MOC o MOC, no sé cómo se pronuncia. Sí, MOC, sí. Creo que describiste un poquito al principio, pero quería ver si podrías hablar un poquito más acerca de ya que dices que se puede hacer el staking y también sirve como de governance o de gobernabilidad. Quería ver si nos puedes hablar un poco más acerca de esto, porque me parece muy interesante. Sí, Max, claro. antes de contestar, creo que omitimos contar que los Vipro holders reciben MOC tokens del MOC Liquidity Mining todos los días. Eso también creo que es importante que lo tengan claro, más allá de que después vos los podés hacer el claim y bueno, y stackearlos nuevamente, y eso está bueno, tiene una rentabilidad interesante, sin hacer absolutamente nada, simplemente por holdear Vipro, los usuarios de Money on Chain tienen acceso a los MOC tokens del Liquidity Mine. Básicamente el MOC token es nuestro token de gobernanza. El token, digamos, funciona cuando vos lo tenés estaqueado. Si no lo tenés estaqueado es un token más, pero cuando vos estaqueás el token empiezan a pasar una serie de cosas. La primera cosa que pasa, y la más importante, es que vos tenés poder de voto sobre los futuros upgrades que se hagan en el protocolo. O sea, vos podés aprobar o rechazar los futuros upgrades que se hacen en el protocolo. Y la segunda funcionalidad, que también es muy interesante, es que el protocolo va generando fees. Por ejemplo, cada vez que alguien emite dólar on-chain, o cada vez que alguien redime dólar on-chain, o emite o redime alguno de los otros tokens, hay un pequeño fee que el protocolo recolecta, y esos fees se reparten entre los MOC que están stackeando. Esos fees se juntan en una bolsa y después se hace una operación de compra de MOX en el TEX, eso lo hace el protocolo solo, todo de forma descentralizado. El protocolo usa los bitcoins que haya juntado de fees para comprar MOX y después distribuye esos MOX entre la gente que está stackeando. Entonces todo aquel que esté stackeando su token empieza a recibir las ganancias que de alguna manera genera el protocolo, que eso va creciendo a medida que va creciendo el volumen de Money on Chain. Con este token MOC, no hay posibilidad que hacen un ataque como hicieron con el Beanstalk, que controlaron todos los tokens de governance y pasaron toda la plata de la plataforma a una billetera privada. Bueno, nosotros somos bastante cuidadosos con esas cosas. Yo también leí la noticia y me preguntaba en qué contexto llega alguien a poder pedir prestado todos los tokens de gobernanza de un protocolo. Bueno, y para que eso suceda, lo que tiene que haber sucedido es que había una billetera que tenía la mayoría de los tokens, y esos tokens además estaban depositados para hacer lending en un protocolo. Eso no sucede, no podría suceder en Money on Chain por cómo fue la distribución de los tokens de Money on Chain y cómo funcionan los tokens de Money on Chain. Principalmente cuando los tokens están estaqueados adentro del protocolo, realmente están bloqueados adentro del protocolo y de ahí no sale, con lo cual nadie podría pedir esos tokens prestados para votar. Y hoy tenemos un poco más del 84% de todos los tokens MOC que existen están estaqueados, con lo cual eso deja muy poquito MOC dando vuelta para que alguien pudiera intentar un ataque. Y después está el tema de cómo fue la distribución de los tokens, ¿no? Nosotros, la distribución fue el 20% fue para la gente que puso el dinero para que se puedan desarrollar los smart contracts,
el 20% fue para los founders y los advisors del proyecto, el 5% fue para la fundación, el 15% quedó en un smart contract controlado por todo el resto de los mock holders, que eso, la idea es que nunca se pueda sacar de ahí, y que eso está stackeado y genera un flujo de fondos por el stacking que va a la fundación MOC, que usa ese dinero para desarrollar el protocolo. Y el 47,5%, el 2,5% se entregaron a los BPRO holders originales, digamos, a los primeros usuarios que acompañaron al protocolo durante el primer año, y el 47,5% de los tokens restantes no se emitió, y tiene una regla fija de emisión en donde se emite el 3% de lo que resta emitir todos los meses, y ese 3% se reparte. Una parte para los BPRO holders, que es este famoso liquidity mining, y otra parte para los MOC que están stackeados. ¿Por qué hicimos esta cuestión del 3% y tal? Bueno, nos inspiramos básicamente en cómo funciona Bitcoin, ¿no? El reward del bloque no es ni más ni menos que un subsidio a los mineros al principio, y esta emisión del 3% de tokens que se hace todos los meses es lo mismo, no es ni más ni menos que un subsidio a todos los que utilizan el protocolo al principio, y de alguna manera eso nos cumple un sueño que teníamos al principio como bitcoiners, que era que decíamos, bueno, nosotros queremos que todos aquellos bitcoiners que pongan los BPRO, que compren o que emitan los BPRO, para que el protocolo tenga liquidez y pueda funcionar, que nunca tengan que gastar un peso en utilizar este protocolo. Bien, Max, nos comentaba de que esto había sido el primer stablecoin como BTC como base en su momento, ¿no? Y entiendo también de que casi todo el equipo que ustedes tienen está basado en América Latina. Sí. Lo cual es súper interesante, ¿no? Pues una innovación tan grande de que sea 100% latinoamericano, ¿no? Nos comentas dónde tienen sus oficinas, o sea, parte del equipo, etcétera. Sí, a ver, nosotros no tenemos oficinas. Cada integrante del equipo trabaja desde donde quiere, desde su casa, desde el coworking que elija, desde el barco, alguno trabaja desde su barco, de la plaza, de donde quieran. Esto nació así casi necesariamente por ese espíritu de la descentralización, ¿no? Acá la idea no es, nadie trabaja en una corporación que tenga un departamento de recursos humanos que se ocupe de, no sé, de que tengan el beneficio que tienen, ¿no? Esto es a puro corazón, de hacer algo por la humanidad, ¿no? De hacer herramientas que le mejoren la vida a la gente. Y que esto haya salido de Latinoamérica no es casual, porque es de donde está la necesidad. Los americanos no necesitan un stablecoin más que para jugar al DeFi. Los europeos lo mismo, no necesitan un stablecoin más que para jugar al DeFi. Pero los argentinos y los venezolanos necesitan un stablecoin en el día a día, porque sus gobiernos no los dejan comprar moneda fuerte. Si yo quiero empezar a utilizar Money on Chain, ¿cómo lo hago? ¿Qué son los pasos para empezar? Bueno, podés ir a nuestra web, que es www.moneyonchain.com. Ahí vas a ver arriba a la derecha, tenés un botón que dice DApp. Apretás el botón que dice DApp y te va a llevar a nuestra DApp. Para utilizar la DApp, podés hacerlo con Trezor o Ledger directamente, o también podés hacerlo configurando una billetera Web3, que podría ser MetaMask, o Nifty, o Liquidity. Lo más importante a tener en cuenta para poder utilizar el protocolo es que antes de poder utilizar los bitcoins en la plataforma hay que transformar los bitcoins en Smart Bitcoins o RBTC. Para eso, a la derecha hay un menú que tiene hay un icono que tiene el logo de Bitcoin. Haciendo clic ahí es muy sencillo pasar los bitcoins desde la cadena principal a la cadena lateral de RBTC. Simplemente hay que hacer clic en el logo de Bitcoin y seguir unas instrucciones, que va a aparecer un botón que dice generar dirección de Bitcoin.
cuando te genere la dirección de Bitcoin, lo que mandes a esa dirección te va a aparecer en tu wallet de MetaMask o Trezor o cual sea la billetera que te hayas conectado. Pueden pedir ayuda si se traban en alguna parte del proceso. En el grupo de Telegram hay un montón de gente dispuesta a ayudar a nuevos usuarios. Hay una serie de videos también disponibles en nuestro canal de YouTube de Criptonovato que son como súper fáciles, paso a paso, para poder aprender a operar rápidamente. Y Mariana, tú dijiste que había una forma de usar efectivo, también efectivo nacional. ¿Cuál era esa plataforma? Let'sbit es una plataforma basada en Argentina, pero que se opera desde todos estos países que les comentaba. Se llama Let'sbit. En diciembre listaron el doc, y la idea es tener el caso de uso más cotidiano. O sea, yo lo escucho hablar a Max y lo veo enamorado de la belleza del protocolo y de la perfección que tienen, en cómo funciona y lo importante que es. Para los que trabajaron en hacerlo, el tema de ese unbreakable peg, pero detrás de todo esto hay como una motivación muy intrínseca que también tiene que ver con que seamos todos latinoamericanos, que es la necesidad, ¿no? Entonces, creo que lo importante es que al final del día la persona que tiene la necesidad de acceder a dólares y no lo puede hacer, tenga la libertad sin tener que entender cómo se opera el protocolo, de ir a un exchange y comprarlo desde fiat si es lo que le queda más cómodo, o si su cabeza lo lleva a la descentralización absoluta, que pueda hacerlo directamente operando con protocolo. También creo que hay todo un hype en este momento de gente súper joven que no está pensando ni en su retiro ni en el ahorro, sino en cómo hacerse más rico más rápido, y hay un montón de mecanismos con stablecoins, con unas promesas enormes, que es lo que están usando, pero creo que al final del día vamos a pasar raya y el hype va a pasar, y que las stablecoins que van a quedar son aquellas que realmente son sustentables, que son sólidas y que tienen algo sólido que los respalde, y no se me ocurre nada más sólido que Bitcoin. O sea, pienso en alguien que es Bitcoiner y que trabaja freelance para Europa, y capaz que al europeo le queda cómodo pagarle en una stablecoin como Dollar on Chain, y puede ir y redimirla en el protocolo por Bitcoin si es un Bitcoiner y quiere conservar el valor en Bitcoin. O sea, toda esa libertad creo que se va a hacer visible a medida que la adopción de Bitcoin vaya avanzando y que la gente entienda las cosas que pueden hacer. En lo inmediato, me parece que es importante pensar en la seguridad y en pensar para qué lo estoy haciendo, ¿no? O sea, personalmente tengo Bipro para mi jubilación, o sea, no creo que me jubile nunca, y bueno, supongo que mi retiro lo voy a dejar en manos de Bipro, porque entiendo que esto es de largo plazo. Creo que a medida que la gente entienda que tiene que ser dueña de su propio camino, de su propio futuro, estas herramientas se le van a hacer mucho más transparentes, y la necesidad va a quedar como mucho más clara, y estamos avanzando. Todos los días trabajamos, todo el equipo que trabaja en Money on Chain, nos levantamos todos los días con el mismo objetivo, y es que sea más fácil y más accesible a la mano de las personas tener tanto Dollar on Chain como Bipro. Y lo estamos logrando, y vamos a ver anuncios en ese sentido en este año. Tengo otra pequeña pregunta. Una vez que ya compré mis Bipro y ya pasaron 10 años y digo, bueno, ya quiero sacar mis ganancias, entonces de ahí, como lo que estabas diciendo, Max, podría pasarlo al revés. El Bipro los paso se pasarían a Bitcoin normales, y ya luego yo hago lo que quiera con eso. ¿Sería algo así? Sí, los Bitpro los podés redimir en el protocolo. O sea, de la misma manera que los emitís apretando el botón de emitir, los redimís apretando el botón de redimir. Cuando redimís los Bitpro, por ahora lo que recibís son los Smart Bitcoins, los RBTC, y después tenés que llevarte los RBTC a la cadena principal de Bitcoin si quisieras, ¿no? La realidad es que el camino de vuelta en general no lo usa nadie, porque una vez que estás en RBTC es como, es difícil querer volver a Bitcoin, ¿no? Porque en RBTC tenés, de repente tu Bitcoin empezó a tener funcionalidades que antes no tenía. Lo podés volver estable, lo podés transformar en Bpro y tener una ganancia, lo podés transferir pagando un fee de 10 centavos. Entonces es como que en general
lo que pasás a RSK, ya después no lo volvés a ver. Es raro que lo hagas, pero sí se puede hacer, por supuesto. No, igual y a partir de la semana que viene probablemente ya va a estar la funcionalidad del Pegout con FastBTC, que es en el menú izquierdo, en el logo de Bitcoin. Hoy en día pueden pasar de Bitcoin a RBTC muy rápidamente y van a poder pasar para atrás también para Bitcoin cuando quieran. A partir de la semana que viene creo que eso queda pronto. Claro, la vuelta nosotros no la teníamos en la web app, la vuelta la implementa, no sé, hay algunos que han implementado ya la vuelta, por ejemplo, Defiant Wallet, que aprovecho para mencionarla, que es una wallet bastante interesante que integra el protocolo Money on Chain nativamente, con lo cual es una wallet que funciona en el celular y ustedes pueden transferir BTC a RBTC desde la wallet. Desde la misma wallet pueden mintear los BitPro, desde la misma wallet pueden volver a RBTC y volver a Bit. Esta pregunta tal vez es un poco técnico, pero yo estaba leyendo del sistema de oracles para los contratos inteligentes. ¿Nos podías explicar cómo funciona eso? Sí. Cuando empezamos con Money on Chain, no soñábamos con hacer un sistema de oráculos. Pensábamos que ese era un problema que otro iba a resolver y nosotros íbamos a usar la solución que otro estaba proveyendo. Pero la realidad es que cuando llegó el momento de salir productivos con el protocolo, no había ningún sistema de oracles que cumpliera con los requerimientos que nosotros teníamos. ¿Sí? Nosotros básicamente teníamos 3 requerimientos para los oráculos. Uno, que fueran verdaderamente descentralizados. Y segundo, la precisión y la velocidad de actualización. Hay un protocolo que conocemos todos, que no lo voy a mencionar, que fallaba en los 3 aspectos. Los oráculos son whitelisteados, no son verdaderamente descentralizados. La velocidad de actualización era extremadamente lenta. La han mejorado, pero sigue siendo lenta. Y la precisión del oráculo tampoco era buena, con lo cual eso podía permitir algún tipo de explotación del protocolo. Con lo cual nos pusimos en la titánica tarea de desarrollar nosotros un protocolo de oráculos. Desarrollamos algo que nos encanta. Nosotros creemos que, sinceramente, tenemos el mejor protocolo de oráculos que anda dando vueltas en todo el ecosistema cripto. Básicamente nosotros tenemos un sistema de oráculos que utiliza un consenso híbrido. Por un lado, los oráculos son verdaderamente descentralizados. Los oráculos compiten entre ellos para ver quién es el oráculo. Y la manera de competir es stackeando este token mock. Los nodos que tienen mayor cantidad de token mock stackeados son aquellos que terminan siendo oráculo. Y esto trae 2 beneficios. Por un lado, la descentralización, y por otro lado, el mantener a los oráculos honestos. Porque si yo, para poder ser un oráculo, tuve que stackear una gran cantidad de mock y después voy a informar un precio que no es correcto, lo que va a ocurrir es que todo el mundo se va a llevar va a sacar el dinero del protocolo y mi token mock ahora va a valer 0. Entonces, con eso se logra un incentivo bastante importante para que los oráculos sean honestos. Después, les conté que el protocolo era híbrido. Es híbrido porque hay una parte del consenso que se realiza on-chain. Primero los oráculos entre ellos tienen que acordar cuál es el precio del Bitcoin y quién es el que va a grabar el oráculo en la blockchain. Y una vez que se alcanza ese consenso, entonces el que tenía que grabar el precio, graba el precio en la blockchain y recibe un reward por haber grabado ese precio. Y después la validación de que el protocolo off-chain se haya alcanzado off-chain se hace on-chain. Con lo cual, con este protocolo nosotros tenemos prácticamente la velocidad de un protocolo off-chain, sin tener que estar gastando enormes cantidades de fee en que los acuerdos entre los nodos sean on-chain. Simplemente grabando una sola transacción ya tenemos el precio validado entre todos los oráculos. Este sistema se escucha súper bueno. ¿Hay otras plataformas de DeFi que lo están utilizando también o esto solo es específicamente para Money on Chain? No, sí, Sovereign está utilizando nuestros oráculos, Tropicus también está utilizando nuestros oráculos, Defiant también utiliza nuestros oráculos, la gente de Blindex también va a usar nuestros oráculos. Bueno, sabemos que tiene el dólar on-chain. ¿Hay alguna idea de también hacer como un euro on-chain? ¿O alguna otra, alguna otra moneda?
No, no, Es on-chain. es un mecanismo que tenemos que Max me hace poner colorada en todas las instancias donde dice Mariana contesta. Estamos trabajando en la versión 1.0, está terminada, todavía no tenemos una fecha de deploy, pero está terminada y eso va a poder permitir, nada, de un lado entrar con Euro on-chain y salir del otro lado con Dollar on-chain, o básicamente multipay cualquier moneda, o sea, podés entrar con Dollar on-chain de un lado y salir con Yuan on-chain si te sirviera, y creemos que eso va a ser una gran contribución a la espina dorsal del sistema de pagos de un futuro muy cercano. Y no puedo decir más, si no te cedo la palabra. Yo igual voy a hacer una aclaración para setear las expectativas correctamente. Cuando Mariana dice que está terminado, lo que está terminado es la especificación y el modelo detrás de eso, ¿no? Que llevó mucho tiempo hacerlo. Pero ahora, bueno, viene la ardua tarea de llevar eso a código, los testeos, las auditorías y tal, o sea, con lo cual no es algo que va a estar... con mucha suerte estaría para fin de año, pero es algo que más probablemente va a estar el año que viene, no este año. ¿Tienen planes de traer más monedas nacionales de LATAM también o solo el euro y dólar? No, sí, la idea es que haya monedas de la TAM también, claramente, que estén, sí, por supuesto, porque además hay una cuestión, hay una necesidad que tienen básicamente los pequeños comerciantes y los distribuidores, como no sé, el distribuidor de la leche o el de la gaseosa, que manejar el efectivo les cuesta dinero y no pueden manejarse con moneda extranjera. Entonces, para cubrir todas esas necesidades, sí vamos a hacer también las monedas locales, claro. ¿Cuál país o cuáles países tienen lo demás de usuarios? No lo sabemos, porque nosotros no llevamos ninguna información de nuestros usuarios, ni hacemos ningún tipo de traqueo de ningún tipo. Suponemos que la mayor cantidad de usuarios está en Venezuela y Argentina del dólar on-chain. Porque vemos lo que ocurre. Ahora, del BPRO no tenemos la menor idea quiénes son nuestros usuarios. Con el Money on Chain, ¿la plataforma se integra con alguna otra plataforma de Web3 como el Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Matic, alguna otra, como hay puentes de liquidez? Sí, es muy interesante la pregunta que estás haciendo. Hay un puente de liquidez que todavía es para usuarios un poquito más avanzados que tengan ganas de hacer más de una transacción. Tenemos puente de liquidez del dólar on-chain contra el BUSD, el USDT en Binance Chain y el USDC en Binance Chain y el USDT y el USDC en Ethereum. Y eso se hace utilizando un protocolo que se llama Bubblefish, en donde ustedes pueden mintear una moneda que se llama XUSD, que es la moneda de Bubblefish, utilizando el dólar on-chain, y después redimir esos XUSD como USDT o USDC o BUSD en la red de Binance Chain o Ethereum. Lo mismo se puede hacer al revés. Yo puedo entrar con BUSD desde Binance a XUSD y después redimir mis XUSD en forma de dólar on-chain y quedarme parado con la seguridad del dólar on-chain. Eso es muy interesante porque me permite, mientras estoy ahorrando, ahorrar en la moneda que es más segura, que es más descentralizada, que tiene el mejor respaldo, y en el momento que la voy a usar, cambiarla de una forma descentralizada por una moneda como el USDT en Binance, que es globalmente aceptada por todos los brokers. Yo tenía una pregunta que creo que es de cajón. Hemos visto lo que pasó en El Salvador. ¿Crees que pase algo similar en algún país de Latinoamérica? Hay algunas propuestas en México, pero ¿cómo ves Argentina o Venezuela, que son algunos países que creo que podrían usar el Bitcoin legalizado? Mira, como argentino que vivió hasta hace 2 años en Argentina, yo no lo veo que eso vaya a suceder en Argentina, ¿no? Argentina va en el camino contrario a la libertad, ¿no? Entonces, no creo que eso vaya a suceder en Argentina. Ojalá que sí, y ojalá que suceda en todos lados, ¿no? Porque esto no es ni más ni menos que darle una opción más a la gente.
todos sabemos lo que Bitcoin representa, ¿no? Y que la gente esté avalada por su gobierno a utilizar estas herramientas, es casi como un sueño hecho realidad. Pero realmente lo veo difícil. Me conformo con que no lo prohíban. Para convertir del dollar on chain usando la plataforma que dijiste que puedes mandarlo a otras cadenas, esas conversiones, los tarifas están como súper pequeños o son altos. Si yo mando como $100, ¿me va a llegar $100 todavía o va a ser como $70? Bueno, la emisión de XUSD con dólar on-chain es solo el fee de la red, que en RSK es muy, muy poquito. Y después la salida, si lo haces a Binance Smart Chain, Babelfish te cobra $3, con lo cual si vas a mover 100 es caro, pero si moves 5.000 es barato. Y después tenés una transacción del lado de RSK y una transacción del lado de BSC. Lo mismo pasa con la salida de Ethereum. Lo que pasa es que en la salida de Ethereum, la transacción del otro lado, del lado de Ethereum, a veces es bastante más cara, ¿no? Lo mismo si quieres entrar, como tenés que mover, si querés entrar desde Ethereum, mover tokens en Ethereum, a veces es bastante caro. El token MOC de gobernanza dice que puedes votar en nuevas cosas de la plataforma. ¿Qué es un ejemplo de eso? ¿En qué puedo votar? Y por ejemplo, cuando hagamos el upgrade de la versión 1.0 o en algo que vamos a votar en los próximos semanas, meses, queremos hacer un cambio en la gobernanza. Y el cambio que queremos hacer es que los BPRO, los tenedores de BPRO, tengan poder de veto. O sea, si yo soy un tenedor de BPRO y a mí no me gustan los que están proponiendo los mob holders, yo puedo votar que no. Entonces, que los BPRO tengan poder de veto es algo que los mob holders van a tener que votar. O si hubiera un cambio de fee, por ejemplo, ¿no? Si decimos, no, bueno, el protocolo cobra 0,05, es muy poco, deberíamos llevarlo a un poco más alto. Bueno, eso también es algo que tienen que votar los mob holders. ¿Predicción del precio de Bitcoin al final de 2022? Uy, qué bueno. Tremenda esa pregunta. Marian, ¿querés adivinar algo? No, en absoluto. No, me quedo muda. No quiero arriesgar nada. Si vamos a ver la historia de Bitcoin, en 3 oportunidades sucedió que entre 12 y 13 meses después del pico, el precio de Bitcoin estuvo en el piso máximo. Y eso se da justamente en diciembre del 2022. O sea, no tengo idea qué precio va a ser en diciembre de 2022. Podría ser más bajo que ahora. Lo que sí les puedo decir es que seguramente va a ser no importa el precio, va a ser un excelente momento para comprar. Siempre es un excelente momento para comprar. Tal cual. Gracias, Maxi y Mariana. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por llegar también. Y quería saber si la gente quería aprender más del proyecto, pueden dar las redes sociales, el página de web, tus perfiles de Twitter. @moneyonchain es en español, en Twitter, es nuestra comunidad en español, y @moneyonchain OK en inglés, nuestra comunidad en inglés. Ahí tienen todas las redes, estamos en Discord, estamos en Telegram, está la web de moneyonchain.com, donde tienen acceso a la app, pero también tienen acceso a un repositorio de información, nuestra wiki con el paso a paso para hacer todo. Hay un blog también, donde pueden canalizar muchas de sus preguntas, frequently asked questions, y además siempre estamos en la vuelta, no solo nosotros los que formamos parte del team de Money on Chain, sino que es una comunidad súper generosa y súper dispuesta a acompañar a otros en el proceso. En nuestro canal de YouTube también hay información y hay videos, y todos los lunes en Twitter hacemos los lunes de novatos, y hacemos algún hilo que tenga que ver con videos simples o reviews que han hecho algunas personas que han probado el protocolo y tienen sus observaciones al respecto, o estos videos, por ejemplo, de Criptonovato, o cosas nuevas que van saliendo de seguidores y miembros de la comunidad que quieren que llegue a más gente y producen contenido para dar a conocer Money on Chain. Pues muchas gracias por llegar al podcast. Ojalá que era divertido para ustedes como era para nosotros. Lo agradezco Seguro. mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos.